Oye, pero es tiempo de que tú nos digas, platícanos acerca de ti, platícanos de tu familia, Ujú. de... Bueno, sí, yo soy originariamente de El Salvador. Yo nací ahí, en El Salvador, hace mucho tiempo. Pero llegamos a los Estados Unidos cuando yo tenía casi 13 años, o menos quizás, no me acuerdo. Pero bueno, yo crecí en los Estados Unidos, llegamos a California, llegué como inmigrante también. Así es que entiendo perfectamente lo que es vivir en un país extranjero y sentirse también como un inmigrante y no tener papeles. Pero bueno, llegamos a los Estados Unidos y así fue como yo eventualmente me invitaron a una iglesia bautista donde ahí conocí a Cristo y también ahí conocí a mi esposa, nos casamos y bueno, de ahí marchó todo. Tenemos 4 hijos, 2 o 3 de ellos ya son grandes, ya salieron de la casa y tenemos una cuarta hija que tiene casi 14 años. Pero ellos son adoptados, los últimos 2 hijos que tenemos fueron adoptados y pues Dios nos concedió esa oportunidad. Entonces sí, es un poquito acerca de dónde soy. ¿Y cómo empieza ese llamado para ser pastor? Pues sabes, sucede en la iglesia que creo que es el lugar donde Dios realmente obra muchas veces y nos guía, nos va mostrando qué es lo que Él quiere. Y es muy interesante porque tenía 13 años cuando llegué a la iglesia. A los 14 años me bauticé, pero inmediatamente Dios me empezó a dar el deseo de servir. Y empecé también a leer la escritura, a crecer espiritualmente y fui también guiado por el pastor de jóvenes. Y ya para los 15 años también ya estaba enseñando la Biblia, predicando en la iglesia. Y fue realmente ahí donde yo sentí que Dios me estaba llamando para servirle a Él. Obviamente eso pasó mucho tiempo antes que pudiera hacerlo como yo quería, pero ese llamado sucedió ahí, en la iglesia. Y entonces era para la iglesia hispana, o sea, fue tu llamado fue Sí. precisamente para los hispanos. Y entonces, ¿cómo fue esa parte en el proceso de convertirte en pastor hispano y tomar decisiones de pastorado que para mí son bien complicadas, el pastorear una iglesia, porque sé que ustedes empezaron una iglesia casi desde cero también, en un punto? Sí, 6 años estuvimos ayudando a la gente hispana inmigrante, plantando una iglesia. Era trabajo muy difícil, como sabemos que por las necesidades que la gente tiene. Hicimos eso por 6 años, pero también eventualmente decidí, bueno, creo que es tiempo de parar y comencé a ser maestro, lo cual hice por 12 años. Y eso, aunque parece que está un poco desconectado de lo que estaba haciendo, realmente me ayudó también a servir a la comunidad hispana y de otras comunidades de otros trasfondos étnicos, pero a ver las necesidades que ellos tienen. Me tocaba ir a sus casas también y mirar la vida de los niños. Así es que aprendí mucho acerca de eso. Y Dios empezó también a obrar en mi vida después de estar enseñando por un periodo de tiempo, guiándome a quizás a servirle otra vez a Él como antes. Y Dios nos llamó a Texas, donde estuvimos por 7 años. Y lo que hicimos ahí es formar una iglesia dentro de otra iglesia. Una iglesia donde teníamos un servicio en español, pero los niños también participaban de la iglesia americana en inglés y los jóvenes también. Así es que una iglesia integrada dentro de la iglesia. Y eso lo hicimos por casi 7 años. Y luego también fuimos a otro estado, a Oklahoma, donde Dios también nos llevó a hacer algo particular, ayudar a una iglesia también que quería formar una iglesia hispana. Pero fue ahí donde Dios también nos guió para venir aquí a Canyon Hills. Exactamente, a ese punto quería llegar, porque hubo un momento en que nosotros, cuando estábamos en la búsqueda, lamentablemente es muy difícil encontrar personas que tengan la teología correcta, que también es importante, independientemente de la visión y tendría que ser más apegada a la forma en la que Canyon Hills lleva la palabra y los servicios y demás. Entonces se veía muy complicado encontrar a alguien para... Entonces, y de pronto, ¿cómo fue esa parte de tu proceso? Que yo me sé la nuestra, en la que por lo menos unos 4 años estuvo cocinando y no encontraban y bueno, aquí estás tú, pero ¿cómo fue para ti esa parte de conectar? Sí, interesante, porque estábamos orando, pidiendo a Dios que nos guiara y realmente teníamos otras oportunidades también. Uno de mis deseos que tenía también era posiblemente estar en una iglesia en inglés, quizás.
una de las necesidades que hemos mirado a medida que ha pasado el tiempo es que la población hispana está creciendo mucho. Lo sabemos eso. Yo creo que en algunos 10 años, 15 años, los hispanos van a ser la mayoría en los Estados Unidos. Lo que nos damos cuenta también estadísticamente, muchos de los hispanos de primera generación, los que no hablan inglés, algunos recientes que han llegado recientemente o que han estado mucho tiempo, no están conectados con la iglesia. Y también las generaciones subsecuentes, segunda y tercera generación, que son hispanos que hablan inglés, tampoco están conectados con la iglesia. Así es que tenemos una demográfica que está creciendo tanto, nuestra comunidad hispana, pero que no estamos alcanzando con el Evangelio de Cristo. Entonces creo yo que de ahí nació mi deseo de trabajar en una iglesia que quisiera alcanzar no solamente a los hispanos que hablan español, ya sea de primera generación, o los hispanos también de segunda y tercera generación que hablan inglés. Estábamos orando mucho que Dios nos dirigiera hacia un lugar, y fue ahí donde se nos presentó, me llegó una información acerca de esta iglesia que estaba buscando un pastor. Cuando yo leí la información me intrigó, pero no sabía nada acerca de la iglesia hasta que conversamos, si te recuerdas. Sí, sí recuerdo. Fue un momento muy, muy bonito el poder tener una entrevista contigo, de las cosas que vienen en tu corazón y todo. Pero aquí tengo una pregunta. ¿Cómo fue para ti? Porque de acuerdo a lo que yo he conocido del sur, que es donde más o menos tú empezaste, ¿cómo fue para ti llegar y encontrar? Siento que aquí hay otro tipo diferente también de hispanos. ¿Sentiste esa diferencia de las iglesias donde estabas antes y aquí? Sí, es muy interesante. Obviamente todos somos hispanos, sí, ¿verdad? Pero los hispanos también no somos iguales, lo cual es muy importante. Algo que me llamó la atención en la conversación que tuvimos primero es el hecho que ustedes, tú y en particular tú y otras personas envueltas, habían comenzado a servir a los hispanos dentro de la iglesia, y darme cuenta también que lleva muchos años sirviendo en una iglesia americana, tratando de hacer algo para la comunidad hispana. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Porque creo yo que la iglesia, o el futuro de la iglesia, es ser una iglesia multiétnica. Como lo que tú decías, no es una iglesia donde hay separación de etnias o de trasfondos culturales, donde están aquí los americanos y aquí están los mexicanos o los hispanos y aquí están las demás culturas, sino que Dios nos ha llamado a ser una iglesia que está unida en Cristo, que está compuesta de múltiples etnias o de trasfondos culturales. Y me llamó mucho la atención y dijo, creo que es donde Dios quiere que nosotros vayamos. Y fue eso lo que me impulsó a hablar, a hacer más sobre esto. Ahora, lo que he encontrado en la iglesia es muy interesante porque hay diferentes hispanos. Hay un hispano que está en la iglesia ahorita, que es parte de la iglesia y maneja más o menos el inglés. Son hispanos que son profesionales, muchos de ellos, o son personas que han venido a trabajar y quieren y aman la cultura y están en la iglesia nuestra. Esos son un tipo de hispanos. Tenemos otros hispanos también que solamente hablan español, y son a ellos los que le ofrecemos la traducción simultánea, y ellos están también contentos, pero quieren que ofrezcamos algo en español, y por eso también ofrecemos la traducción simultánea, estudios en español, y también ofrecemos cualquier otra ayuda para que sean parte de la iglesia. Y obviamente hay más hispanos que no están dentro de nuestra iglesia, hispanos que hablan inglés, que son de segunda, tercera generación, pero no están conectados ni con la iglesia nuestra y con ninguna iglesia. Eso es lo que las estadísticas nos dicen. Y nuestro deseo es también poder alcanzar a ese hispano con el Evangelio de Cristo. Y voy a volver a la pregunta donde me dijiste, ¿qué te gustaría ver en el ministerio hispano y en toda la iglesia en general? Hombres y mujeres que amen a Dios de tal manera que les sirvan independientemente de la etapa y la circunstancia en la que se encuentran en su vida. Sí, mira, cuando miramos la Escritura en el libro de Apocalipsis, que habla del final de los tiempos, capítulo 7, habla de que hay una multitud de personas que están delante del trono de Dios, que son de toda nación, de toda raza, de toda cultura, de todo idioma. Están delante del Dios y están adorando a Dios. ¿Qué nos dice eso? Que la iglesia no es una iglesia monolítica, es una iglesia multiétnica,
Va a haber en el cielo, en el reino, personas de todo idioma. Vamos a cantar con ellos y vamos a adorar a Dios juntos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que empezar a hacerlo hoy en la iglesia. Y ese es nuestro deseo. Nuestro deseo es que sí, queremos alcanzar a los hispanos de toda índole, de todo trasfondo, de cualquier país que hable en español o inglés. Pero también queremos ver otras culturas. Queremos mirar en nuestra iglesia que tenemos personas que hablan el ucraniano, son de Ucrania. Queremos también alcanzarles a ellos con el evangelio. Entonces mi sueño es que los hispanos puedan ser parte de la iglesia, integrar en la iglesia nuestra y empezar a servir en la iglesia para alcanzar a más hispanos que no conocen a Cristo y alcanzar a otros también que no son de nuestra misma cultura con el evangelio de Cristo. Ese es mi sueño y creo que también es el sueño de Dios que nosotros hagamos este trabajo. No sé, creo que es una de las cosas con las que sí te siento muy acartonado. Te tienes que soltar porque aquí quiero hacerte una pregunta. Dale. De ¿cómo fue darte cuenta? Es como 5 panes y 2 peces. Llegas aquí porque siento que si nos hubieran juntado en un trabajo secular, los dos hubiéramos dicho, no puedo trabajar con esta señora. O al menos tú, ¿no? Yo todavía con el orden, pues ahí me acomodo. Pero como, o sea, de verdad, literal, Dios te da, pues nada más hay 5 panes y 2 peces y ahí te las arreglas. Bueno, mira, lo bueno es esto. Creo que de todo esto lo que me ha impresionado es la pasión de querer alcanzar a la gente hispana. Nuestra iglesia también es una iglesia que realmente no solamente habla de Cristo, vive la verdad de Dios. Y llegar a una iglesia que quiere alcanzar a otro realmente, para mí es como, esto es lo que Dios quiere. Es obvio que el trabajo con nuestra cultura los hispanos no es fácil, ¿verdad? Y es algo que estamos trabajando, pero creo yo que si es Dios el que está haciendo eso, que creo que Él lo está haciendo, va a haber fruto y Dios va a empezar a llamar a personas para ser parte de este ministerio. Va a atraer a personas para Cristo que Él quiere que le sirvan. Ahí me llevas a la última pregunta que yo quiero hacer, no está ahí, pero ¿qué esperas de la iglesia, de la parte americana, de los americanos en la iglesia? ¿Cómo pueden involucrarse en el ministerio? Creo que hay varias maneras y estamos animando a nuestra congregación a hacerlo. Uno es, primero, entender que hay un ministerio de hispanos. Que entiendan que la iglesia y la gente que viene a nuestra iglesia, y no solamente hay hispanos, hay de otras culturas que están viniendo, que vean a esa gente ahí, que es gente diferente, pero que también tiene necesidades diferentes y que tenemos que buscar la manera de también ayudarles a conectarse mejor con la iglesia. Mi deseo es que ellos entiendan eso, que puedan verlo. Y segundo es que ellos puedan servir también junto con nosotros. Ya hay voluntarios que quieren servir con nosotros sin saber el idioma. Realmente no me interesa si hablan el español o no. La idea es que nos ayuden a servir, nos ayuden a alcanzar a la comunidad hispana. Y mi deseo es que también ellos puedan ayudarnos con eso. ¿Y qué consejo le darías porque tú tienes una parte muy hispana, pero también una parte muy americana? ¿Qué consejo le darías al americano que viene a servir aquí, con lo que hay? Obviamente tengo que dar consejo a ambos. A los americanos tengo que decirle, y muchas veces tengo que decirles que nuestra cultura es diferente. Hay que ser muy pacientes. Creo que es algo importante porque los hispanos vamos siempre a paso más lento, aprendiendo algunas cosas que son necesarias, que la cultura americana tiene, que nos ayudan mucho a ser mejores personas, pero a la vez ser mejores cristianos. Y también obviamente queremos que los hispanos puedan aprender más de los americanos. Y es por eso que nuestra iglesia no tiene deseo de plantar otra iglesia, sino ser una iglesia compuesta de diferentes etnias, pero aprendemos a convivir juntos y hacer las cosas juntas de la manera que Dios nos está guiando. Creo que con eso nos quedamos, porque me voy a empezar a llorar. Okay. Bueno, gracias por las preguntas y bueno, gracias también por tu esfuerzo aquí en la iglesia. Gracias a ti por estar aquí también.